Esta conferencia ha tenido una inspiración entre dos factores determinantes que tienen que ver con el momento histórico que estamos viviendo, y es cómo incide el miedo y la necesidad en la situación que nosotros estamos viviendo. Ha de decirse, primero que todo, que pese a las múltiples crisis que ha tenido nuestro país, en esta que es de carácter mundial, nosotros también somos protagonistas. Hemos sobrevivido a las crisis políticas, a las crisis económicas, a las crisis energéticas, a las crisis de todo tipo, una violencia que ha llenado de sangre todo nuestro territorio, pero ahora nos enfrentamos a una novedad muy superior a ello, y es que somos protagonistas de una historia que es de carácter global, es de carácter mundial. Y esa historia que es de carácter mundial y de carácter global y de carácter regional y de carácter nacional, inclusive de carácter doméstico, tiene unos componentes muy particulares que son novedosos también. Uno de ellos es que somos protagonistas de nuestra propia historia y tenemos que tomar decisiones que tienen que ver con cuál va a ser el futuro nuestro, el futuro de nuestro país, el futuro de las empresas. Una consideración inicial es que nadie hubiese montado una empresa sobre este riesgo en el que nosotros estamos hoy navegando, pensando pues que esto podría ocurrir. Pero ya que ocurrió, tenemos que entonces tener en cuenta que esa posición ya está satisfecha, ya estamos frente al mal. Ahorita nos toca hablar de soluciones. La solución, desde lo científico, es una solución que se ve un poco diluida en el tiempo. 6 meses los más optimistas dicen que va a haber una vacuna, 18 meses los más pesimistas, tomando palabras de nuestro señor presidente ayer al referirse a eso. Pero, como se había dicho entonces, hay una situación, una situación que hay que resolver, y es qué hacer con el miedo y qué hacer con la necesidad. Las empresas hay que abrirlas. Y para abrir las empresas y para activar la economía se requiere entonces el establecimiento de protocolos serios, claros, un lenguaje común que nos sirva a todos y sobre todo que sea útil para todos, en el que, adicional a esto, se crea un lenguaje que nos permita resolver situaciones y contingencias de cara a lo que se va a venir, lo que va a ser el futuro. La humanidad resistirá la pandemia, las empresas deben resistir también este tránsito por la dificultad para reactivación económica. Y en ese orden de ideas, entonces, tendremos que decir que vendrán unos miramientos, unos lineamientos, unas determinaciones, un mapa de ruta que tendrá que tener cada empleador con respecto a lo que va a ser el desarrollo de su propia empresa y cómo va a ser con sus empleados. Ese mapa de ruta, que son los protocolos de salubridad, de salud en el trabajo, y de cómo va a ser al futuro, que se tendrán que incorporar al reglamento interno de trabajo para que formen parte de este y de ahí pasen a ser, de ser una simple expectativa a ser una obligación para el trabajador cumplir con ellos, es lo único que puede en un momento dado demostrar que la empresa puede persistir, puede permanecer en el mercado y puede dar el paso más adelante. Anunciada como estaba la conferencia, la doctora Mónica Lucía Bedoya Grisales, abogada, trabajadora social, experta en todos estos temas, en derecho administrativo, en seguridad y salud en el trabajo, y ha venido acompañándonos durante las 3 sesiones pasadas. Esta sería la cuarta, y les damos la bienvenida y los dejamos entonces con ella para que se debatan estos temas que tienen que ver, como se ha dicho, con el miedo y la necesidad. ¿Cuál es el futuro de las empresas y qué tienen que hacer los empleadores para sostenerse a estos avatares y sobrevivir a las tormentas que nos está ofreciendo el presente? Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Este es un momento crucial para todas las empresas, pero también un momento lleno de preocupaciones, de altas preocupaciones, porque el problema no persiste en qué va a pasar o cómo tenemos que comprar los elementos de protección personal, sino cómo nos vamos a defender, siendo cada uno una amenaza de acuerdo a la conducta y a los principios y valores que nos acompañen en este reintegro y en esta reactivación laboral. Dentro de las principales preocupaciones tenemos entonces que
hay que demostrarle a las autoridades locales que nosotros estamos preparados con un protocolo de seguridad y salud en el trabajo en riesgo biológico. Y para esto debo señalarles a ustedes las normas específicas en las cuales se fundamenta el permiso que debe amparar a cada una de las empresas. Lo primero es que la resolución que salió ayer, día domingo, ayer 26 de abril, señala o nos recuerda otras normas precedentes que son el artículo 2 del decreto 539 del 2020, que indica que son los gobernadores y los alcaldes los que están sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expide el Ministerio de la Protección Social. Asimismo, indica que la Secretaría Municipal o Distrital o la entidad que haga sus veces es a la que le corresponda la actividad económica o social o el sector de la administración pública del protocolo será el encargado de revisar, vigilar el cumplimiento de este protocolo. Así pues que entonces las empresas no solamente tienen que preparar las fases de un protocolo, sino además pedir el permiso y la autorización para darle apertura a cada una de sus empresas. También señala esta misma resolución que reglamenta la norma anterior y dice que conforme lo estableció el Ministerio de Salud y Protección Social en la resolución 666 de 2020, los empleadores están obligados a proporcionar y mantener un ambiente de trabajo adecuados, condiciones de higiene y seguridad, establecer métodos de trabajo con el mínimo de riesgos para la salud dentro del proceso de producción adicional. En el artículo 4 de la misma resolución estableció respecto a la vigilancia y el cumplimiento de los protocolos que estarán a cargo de las secretarías municipales, distritales o la entidad que haga sus veces. Continúa más allá el decreto y vuelve e insiste en que son las autoridades locales las que tienen que dar ese permiso. Dicho esto, entonces hoy, 27 de abril, se prepararon y no sé si lo suficiente porque estamos llenos de estándares, de protocolos donde dicen qué se hace, pero no saben cómo se hace. Y así hoy salieron los sectores de la manufactura y sus cadenas, todas las fábricas de producción textil, confección de prendas de vestir, curtido, recurtido de cueros, transformación de la madera, fabricación de papel, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos elaborados de metal y fabricación de maquinaria, equipos, aparatos y equipos eléctricos. Los protocolos e instrucciones adoptadas o que adoptemos cada una de las empresas deberán ser presentados mediante una solicitud elevada a cada una de las alcaldías. Por ejemplo, en la ciudad de Medellín, en su plataforma dice Cuídate Medellín y es allí donde tienen que presentar las empresas cada una de las solicitudes de permiso aportando su respectivo protocolo. En la ciudad de Cali se llama pasaporte de salubridad y digamos que en cada una de las ciudades capitales como Manizales, Pereira y cualquier ciudad del país debe tener la forma de comunicarse el medio de correo institucional para presentar los respectivos protocolos. Dicho esto, es muy importante resaltarlo porque no es no es tener el protocolo por tenerlo, sino que además tenemos que tener un permiso de activación económica y eso es para cada uno de los sectores productivos, el primario, el secundario, el terciario y así sucesivamente. Entonces comenzamos hoy con contarles que dentro de las principales preocupaciones que tiene la empresa con futuro laboral en el tema de la reinstalación de cada una de nuestras empresas es cómo hacer que las conductas personales de cada uno de nuestros trabajadores o de cada uno de nosotros no afecten el incumplimiento o el cumplimiento del protocolo de seguridad y salud en el trabajo en riesgo biológico. Vuelvo e insisto, todos y cada uno somos la amenaza del otro, del compañero, del hijo, del papá, del empleador. ¿En qué sentido? En la medida en que no cumplamos, en que seamos irresponsables o no tengamos conductas coherentes con las exigencias emitidas en el protocolo de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué va a producir? Devuélvete, Daniela. ¿Qué puede producir
Y otra de las amenazas importantes del reintegro laboral, el ausentismo por SARS-CoV-2, que vuelvo e insisto, es el verdadero nombre científico que tiene el coronavirus, dado que antes hubo un SARS, ahora es la segunda como versión del SARS y por eso se llama SARS-CoV-2. Podría decirse que es una de las principales amenazas que enfrentan las empresas en este trámite de la poscuarentena, porque basta con que solo un trabajador de una empresa de 10 trabajadores se contagie para mandar a cuarentena a los 10 trabajadores. ¿Y qué lograríamos ahí? Pues simplemente el cierre nuevamente de la empresa. Por eso esto se debe tomar con la suficiente seriedad, compromiso, capacitación que exige las normas del reglamento interno de trabajo. Cuando uno tiene un reglamento interno de trabajo, no lo tiene para los trabajadores que son aconductados, que cumplen las normas. Lo tiene precisamente para esos trabajadores que por su condición personal de irresponsabilidad o como lo queramos llamar, no son tan fáciles de administrar, no son tan fáciles de coordinar y desatienden las normas o el protocolo. ¿Qué plantea Confuturo como abogados, como una empresa de abogados asesores en el sistema de seguridad y salud en el trabajo? Hizo en este momento, o lo que plantea, lo que pretende demostrarles a ustedes, es un estudio minucioso que se hizo de un protocolo donde hicimos una serie de conclusiones bajo el estudio de todos los estándares que hay a nivel internacional. Nos basamos en el tema en los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de las OSHAS 2020, de la circular 001 del 2020 emanada del Ministerio de Trabajo, de los estándares del Ministerio de Salud, y unificamos unos criterios para mostrarles a ustedes cómo se debe hacer. ¿Por qué es importante saber cómo se debe hacer el protocolo y la ejecución del protocolo? Porque solo en la medida en que dejemos evidencias dentro de la empresa, registros de cada una de las fases, podremos entender y defender a la empresa y a los trabajadores. No es suficiente con armarnos con cualquier cantidad, incluso escasa, de los elementos de protección como los tapabocas y los guantes e ir entregando de manera indiscriminada cada uno de estos elementos de protección personal. Se hace necesario cumplir con unas fases previas antes del ingreso del trabajador y no nos puede pasar como en el sector de la construcción o este sector que está entrando atropellado sin saber cómo se hace, qué elementos o qué registros tengo que tomar, porque seguramente esa misma situación de improvisación que convocó esta entrada de hoy, 27 de abril, podría ser la amenaza principal para el ausentismo y los picos del contagio del COVID-19. Parte de la solución es el diseño, consolidación y uso de un conjunto de herramientas de aplicación práctica y de bajo costo. Devuélvete, Daniela. De bajo costo, de manera que las empresas puedan medir el ausentismo laboral a través de indicadores, realizar un seguimiento y evaluación de los trabajadores que presenten incapacidad o aislamiento obligatorio, que permitan identificar alternativas de ubicación y reubicación para la reincorporación segura en términos de productividad. ¿Qué vamos a cuidar? Vamos a cuidar que no se genere ausentismo laboral por COVID-19. Sobre todo porque es que ya las empresas o muchas empresas ya tienen una carga grande de las incapacidades o del ausentismo derivado de las incapacidades tradicionales o enfermedades comunes o accidentes comunes o enfermedades laborales o accidentes laborales. Continuemos. Las fases para la reincorporación, Daniela, ¿alguien me puede mover esta imagen aquí? Las fases de la reincorporación comportan para nosotros 12 momentos especiales. La primera fase es una identificación de las condiciones individuales del trabajador. ¿Qué tengo que tomarle? ¿Qué información tengo que recuperar del trabajador que está en este momento en su casa?
Lo primero que tengo que tomarle, devuélvete Daniela, estás pasando muy rápido. Lo primero que debo tomarle, Daniela, devuélvete, son los datos generales del trabajador. Este es un momento en el que nosotros como empresa debemos aprovechar esta oportunidad para organizar y compilar la información necesaria que requerimos de los factores tanto personales como individuales y del entorno y ambiental del trabajador, que seguramente antes no los habíamos tomado, no los tenemos correctamente organizados y consolidados. Debemos tomar las condiciones personales de la salud. ¿Cuáles son las condiciones individuales, tanto asociadas al COVID-19 como las no asociadas al COVID-19? Porque tendremos trabajadores que están ubicados por la primera y hay otros que están ubicados en la segunda o que tienen una mixtura. Y si eso no lo identificamos, no podremos saber con qué condiciones o restricciones va a entrar ese trabajador. Los factores de riesgo no ocupacional, importantísimo tener la información de nuestras familias, porque yo no sé con quién me relacioné durante el periodo de la cuarentena y posiblemente uno de nuestros familiares pudo haber estado o con sospecha o con contagio o está en el anillo, en el círculo de protección de contagio de infección. Tendremos que saber si viene incapacitado o con una pérdida de capacidad laboral y las condiciones del puesto de trabajo. Continuemos con esta, Daniela. ¿Qué debo hacer? Yo debo hacer un censo, elaborar un censo de condiciones individuales del trabajador, pero para hacer ese censo donde yo le voy a preguntar condiciones muy particulares al trabajador, hay que tomarle un consentimiento informado. ¿Que cómo se manda? Se manda para los trabajadores de nivel administrativo, es muy fácil porque la gran mayoría tienen correos electrónicos o tienen WhatsApp y yo le puedo mandar el consentimiento informado para que él conteste a puño y letra. Es muy importante este consejo que les doy a nivel jurídico porque la evidencia de la contestación de los consentimientos informados se dan en la medida en que ese trabajador o ese colaborador conteste mediante una carta escrita a puño y letra su autorización para entregar la información que se le va a preguntar a través del censo. Si eso no lo puede hacer, mejor dicho, esta medida de contestación por escrito está dada básicamente para trabajadores de muy bajo, que no tienen acceso más bien a la tecnología, porque no tienen un teléfono con WhatsApp o con acceso al internet o porque no tienen un computador. Para los demás trabajadores que tienen acceso a un internet o que tienen un WhatsApp es suficiente con que hagan su carta escrita y manden la foto, ya que el empleador podrá imprimir ese documento y anexarlo al consentimiento informado. ¿Qué tengo que saber de esas persistencias? Tengo que preguntar si mi trabajador es mayor de 60 años. ¿Cuántos de nosotros como empleadores sabemos si el trabajador hoy ya tiene 60 años o no? Eso hay que esa información hay que recuperarla. Saber si tiene una enfermedad pulmonar, si tiene una hipertensión, que son estas que están enlistadas en esta diapositiva, son las enlistadas a nivel internacional como enfermedades asociadas o con mayor sensibilidad al COVID-19. ¿Esto para hacer qué? Para tomar medidas de reintegro. No necesariamente todos los trabajadores que estén en esta condición los tengo que ordenar inmediatamente, les debo otorgar inmediatamente un aislamiento. Yo puedo tomar medidas de las que están contempladas en la circular 021 y 033 del Ministerio de Trabajo. Continuemos. Daniela. ¿Qué les proponemos a ustedes? Elaborar una ficha técnica que reúna la información básica y suficiente para poder analizar las condiciones de reintegro. La primera ficha comporta la información de cada uno de sus trabajadores, fecha de nacimiento, tipo de sangre, nivel de escolaridad, su residencia, si es de planta, si es en misión, si es aprendiz, si tiene un contrato a término fijo, término indefinido, obra o labor contratada, porque esos ítems que ustedes identifican ahí, si son de planta o si son a término fijo, el tipo de contrato determina la decisión que puede llegar a tomar
un empleador con un trabajador en ciertas condiciones, en condiciones de sensibilidad o en condiciones de incapacidad, o un trabajador que simplemente esté incumpliendo el reglamento interno de trabajo. Para yo poder tomar decisiones sobre ese tipo de condiciones, yo tengo que saber qué tipo de relación tiene ese trabajador conmigo. Tengo que tener también identificado con quién puedo tener información adicional de ese trabajador en medio de esta pandemia. Por eso se les sugiere a ustedes tomar la información de un familiar o conocido que pueda dar información de ese trabajador. Continuemos. ¿Qué vamos a averiguar? Vamos a averiguar las condiciones individuales de salud, los grupos vulnerables para SARS-CoV-2. Con la evidencia científica disponible al 23 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud ha definido que debe evaluarse la presencia de trabajadores especialmente sensibles con relación a la infección por SARS-CoV-2. Yo no puedo esperar a ingresar un trabajador. Supongamos que nosotros somos de las empresas que hoy estamos activas o con la posibilidad de activación, y esperar apenas cuando llegue para preguntarle esta situación. Entonces, ese censo va conducido a preguntarle, a hacerle una entrevista por vía telefónica, también puede ser, pero siempre con el consentimiento informado devuelto a manos, escrito a puño y letra por parte del trabajador. Tengo que preguntarle las condiciones de sensibilidad. Sí, por eso marca con una X si tiene diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad hepática crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, pero no solamente la del VIH, cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo mayor de 60 años. ¿Qué debo averiguar? Enfermedades no asociadas al SARS-CoV-2, porque no podemos descuidar los trabajadores que venían antes de la cuarentena con algún tipo de discapacidad o minusvalía, condición de invalidez o incapacidad. Y esta es una forma de hacer un checklist sobre la información real de ese trabajador. Continuemos. Daniela. Segunda fase, condiciones extralaborales del trabajador, medio ambiente y hogar, que está metida obviamente dentro del proceso de la averiguación del censo. ¿Con quién vive ese trabajador? Necesitamos saber cuántas personas viven en la casa de ese trabajador, porque también en el momento en que el trabajador pueda tener un caso de sospecha o de contagio, no solamente va a afectar a la empresa, sino a su familia. O la familia puede afectar a la empresa o viceversa, según la condición o el momento del contagio. Número de personas que habitan, la edad, actividad económica, miembros con sospecha de contagio o contagiadas, y finalmente los medios de transporte que utiliza. Es importante identificar también las superficies y los elementos de limpieza que se van a usar en la empresa. Continuemos. Condiciones extralaborales. Entonces vamos a averiguar núcleo familiar. El núcleo familiar está compuesto por las personas con las cuales se tiene convivencia permanente en el lugar de la vivienda y habitación. Vale la pena aclarar que no, el grupo familiar no es el papá, la mamá y el hijo, no, es la persona con la que terminó compartiendo finalmente la cuarentena y que tradicionalmente o que va a continuar compartiendo durante este lapso mínimo de 2 años que va a estar la cuarentena, el tema del COVID-19. ¿Algún integrante de su núcleo familiar ha sido diagnosticado con SARS-CoV-2? ¿Ha tenido contacto con alguna persona diagnosticada con sospecha de contacto de SARS-CoV-2? COP2, ¿ha tenido viajes a algún país extranjero en los últimos 4 meses? ¿Algún integrante de su familia ha viajado a algún país extranjero en los últimos 4 meses? Si ustedes observan, son preguntas que permiten establecer un análisis estadístico de las condiciones y epidemiológicas de las condiciones con las que va a ingresar ese trabajador, para tomar decisiones quiénes se quedan en la casa y quiénes van a activar la empresa. Son trascendentales, es trascendental recoger esta información. Entonces tenemos la descripción del núcleo familiar.
nombres y apellidos, edad, parentesco, si trabaja o no trabaja, si tiene condiciones de vulnerabilidad, estamos hablando de las que ya mencionamos, si tienen una persona en casa mayor de 60 años, por ejemplo, si tiene una persona con hipertensión o con cualquiera de las condiciones enlistadas en la parte anterior. Si se encuentra expuesto directamente al contagio por SARS-CoV-2, ¿por qué? Porque simplemente sea una persona que labora, que tiene personas que laboran en el sector de la salud. Eso también es importante. ¿Cuántos de las empresas, de los compañeros de nosotros pueden tener familiares que prestan su servicio a las entidades de salud? Y obviamente esa es una situación a tener en cuenta porque es un contacto mucho más directo o más propicio para que haya un contagio de nuestro trabajador que va a ingresar. Es muy importante preguntar los medios de transporte del trabajador, qué medios de transporte, si cómo viene a la empresa, caminando, transporte público, en bicicleta o motocicleta. Establecer unos tiempos que nosotros hemos planteado de la siguiente manera: menos de 15 minutos, entre 15 minutos y 1 hora, y entre 1 hora y más. Si yo puedo establecer que hay una serie de trabajadores o hay un número o un porcentaje importante de trabajadores que vienen caminando, que usan motocicleta, que tienen carro particular, pues voy a poder activar con esos trabajadores primero la empresa, o sea, antes que los demás trabajadores que están expuestos a utilizar el medio de transporte público. Entonces, son condiciones trascendentales para que tomemos decisiones. Procedimiento para la revisión de la incapacidad y pérdida de la capacidad laboral. Esta situación es álgida a la hora de tomar decisiones. Si yo no conozco la condición de discapacidad o incapacidad de mi trabajador, tampoco puedo determinar si ese trabajador tiene condiciones de fuero, si no las tiene, si puedo darle por terminado por una causa justa, por incumplimiento del protocolo de seguridad. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Continuemos, Daniela. Procedimiento para la revisión de la incapacidad y pérdida de la capacidad laboral. ¿Ha presentado incapacidades en los últimos 18 meses o 540 días? Para los que no conocen por qué se impone 540 días, es porque el artículo 29 del decreto 1352 del 2013 establece que todas las personas que hayan sido diagnosticadas con una enfermedad o cuyo accidente haya ocurrido y hayan transcurrido más de 540 días de diagnóstico, tienen derecho a ser calificados sin perjuicio del tratamiento. Entonces tenemos que verificar esa condición especial para saber qué clase cuál es el procedimiento a seguir, obviamente con cada uno de los trabajadores, y qué derechos tienen ellos en este momento. Número total de días incapacitados acumulados, porque puede ser superior o menor a esta condición. Si las respuestas anteriores son afirmativas, debe diligenciarse el cuadro de la siguiente manera. Tengo que establecer si la enfermedad o la incapacidad se produjo por un accidente laboral o común o por algo laboral o común, así como está establecido en este cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico? Los diagnósticos, el código CIE-10, que es el código que establece estándar para reconocer los nombres de las deficiencias, pues se lo hablo desde mi léxico como abogada. Obviamente los médicos que están presentes me entenderán mejor. Tengo que saber la fecha de la última incapacidad y la fecha en que terminó o va a terminar la incapacidad. Porque si yo tengo un trabajador que todavía está incapacitado, pues simplemente lo dejo en casa, obviamente. Pero si es un trabajador que ya viene con proceso de incapacidad y de larga data de la incapacidad, pues tengo que tomar un procedimiento adecuado para poder hacer un reintegro de ese trabajador que no está asociado a COVID necesariamente, a las sensibilidades del COVID, pero que necesita posiblemente una modificación o entra con modificación o con readaptación o reconversión de la mano de obra por las condiciones de discapacidad y las restricciones que pueda tener. Hay que preguntarle si sigue en tratamiento en el último año, cuál es el tratamiento. Y hay un tema muy importante, y es que tenemos que saber si ese trabajador ya tiene un concepto favorable de rehabilitación o tiene un concepto desfavorable de rehabilitación.
¿De dónde sale ese concepto de rehabilitación? Del artículo 142 del Decreto Ley 019 del 2012, que le dice a los médicos laborales de la EPS que cuando el trabajador obtenga una incapacidad igual o superior al día, o esté entre la incapacidad entre el día 120 al día 150 por las mismas condiciones, o sea, por el mismo código o por otras relacionadas al mismo diagnóstico, el médico laboral de la EPS tiene la obligación de valorarlo y emitir el concepto de rehabilitación. ¿Por qué se clasifica en favorable o desfavorable? El primero significa que no va a alcanzar una pérdida de capacidad del 50%, que sí se puede tratar de una enfermedad crónica, que se puede tratar, que no le van a cambiar las circunstancias y que posiblemente va a poderse reintegrar, digamos, con una capacidad reducida, o sea, con una pérdida de capacidad parcial, pero que no le alcanza para llegar al 50%. Mientras que el concepto desfavorable de la rehabilitación corresponde a unas patologías o una patología que le permite, de acuerdo al manual de calificación, el decreto 1507 del 2014, le permite alcanzar el 50%, que es posible alcanzar porque esa es una decisión que toma la EPS, concepto que se le manda al fondo de pensiones o a la ARL de acuerdo a la condición de si es una enfermedad, para que cada una de estas entidades vuelvan y califiquen y ellos son los que determinan si finalmente alcanzó o no el 50% y ya de ahí vienen todas las controversias, el trabajador pasa a la Junta Regional o si no alcanza pasa a la Junta Nacional y si no alcanza pues se tiene derecho a presentar una solicitud de revisión de la calificación dentro del año siguiente a la última calificación. Hay que conocer la pérdida de la capacidad laboral, si se encuentra actualmente en calificación y en qué fondo o ARL, si ha sido calificado alguna vez, cuántas veces ha sido calificado y si la respuesta es afirmativa, es este momento para poder los invito a los empleadores y a los empleados que reúnan esta información clara y específica que permitirá tener una línea de tiempo con pandemia o sin pandemia de estos trabajadores. Continuemos. Vamos al paso 2, al fase 4, informe de inspección al puesto de trabajo. Para yo poder entrar un trabajador, ya sea por post-cuarentena o por una incapacidad o un ausentismo, yo tengo que saber cuáles son las condiciones en las que va a entrar ese trabajador, porque tengo que asociar tanto las enfermedades o las deficiencias que presenta como las tareas, el desempeño y el puesto de trabajo. Por eso cuando yo señalo, consiste en la identificación de las características, componentes del puesto de trabajo que pueden intervenir positivo o negativamente en la salud del trabajador. Si yo entro a un trabajador que tiene una limitación de un manguito rotador, por ejemplo, no estamos hablando del COVID, yo tengo que saber si el puesto donde estaba trabajando lo va a exponer aún más para ejercer esa función, o si definitivamente yo lo tengo que reubicar y en qué otro puesto lo puedo reubicar. En esta misma inspección para COVID-19 vamos a identificar también las superficies con mayor riesgo de contacto y uso. En la medida en que yo pueda identificar en cada puesto de trabajo cuáles son esas superficies, voy a poderle enseñar al trabajador qué es lo que tiene que limpiar y cómo lo puede asear y desinfectar. Y pues obviamente poder identificar los instrumentos de limpieza. Continuemos. Este espacio o esta fase la debe llenar exclusivamente el empleador. En tiempos de COVID, pues como no podemos ir hasta el puesto de trabajo, la metodología es a través de una entrevista estructurada al jefe de área de cada empresa. Si se trata de una empresa pequeña de 10, pues solamente sería una sesión, que sería la empresa. Pero cuando estamos hablando de empresas de más de 20, de 30 o de más de 100 trabajadores, pues habrá muchas áreas o sesiones de trabajo y esta información tiene que ser recolectada por los jefes de área.
Entonces, esa inspección consiste vuelvo y repito, consiste en la identificación de las características y componentes del puesto de trabajo que pueden afectar positiva o negativamente al trabajador. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Quién dio el responsable de esta información? ¿Cuál es el empleado, jefe de área, director de obra? Llámese como lo quieran llamar, que va a ser el responsable de diligenciar la información, cargo que ocupa, tiempo de antigüedad en la empresa y fecha de diligenciamiento. ¿Qué debemos identificar? Recordemos que esta estructura que estamos generando aquí con estas fichas técnicas es de un solo trabajador. Estamos llevando la historia ocupacional de un solo trabajador. Entonces, tengo que identificar de Pepito Pérez la denominación del cargo de acuerdo al manual de funciones, el departamento donde trabaja, el jefe inmediato, la sede, la jornada de trabajo, pausas programadas, días de descanso y la temperatura de ambiente del trabajo, porque es importante saber cómo estamos en esas condiciones que afectan que el virus se pueda quedar mayor tiempo en una superficie o en el ambiente o en una superficie, sobre todo en una superficie. Funciones y tareas del cargo. Frecuencia, F lo vamos a identificar con F, diario D, semanal S, mensual M, bimestral B, trimestral T, anual A, inicio del periodo y cuando se requiere. Entonces, continuemos. Tarea, aquí vamos a poner la descripción de la tarea, vamos a describir qué hace el señor o qué hace ese trabajador y cuáles son las áreas con las que tiene relación en la tarea, porque yo necesito saber dónde puede haber aglomeración en la ejecución de la tarea. Puede que hayan departamentos o áreas o tareas que sean conjuntas. Por ejemplo, en la construcción, cuando se están haciendo las mezclas para hacer el cemento, pues, o tareas que necesitan trabajo conjunto, que no se pueden separar, porque necesita el apoyo de 2 o 3 trabajadores o más al mismo tiempo, pues las medidas de distanciamiento puede que no sean las correctas, pero lo que tengo que tomar son medidas correctas de uso de tapabocas, de lavado de manos, de todas las condiciones que puedan hasta el máximo corregir el hecho de que no pueda parar la tarea porque necesariamente necesito 2 o 3 trabajadores en la misma acción. Continuemos. Materiales y herramientas y equipos para la ejecución del trabajo. En el puesto de trabajo hay manejo de dinero, en el puesto hay uso de mascarillas de protección, materiales del trabajo. En el área de trabajo hay superficies de los siguientes materiales: cartón, papel, acero inoxidable, madera, vidrio, metales, plásticos, uniforme, ropa. Y esto está señalando ese tiempo de duración del SARS en la superficie, está señalando el tiempo que por los estándares internacionales se queda en la superficie de cada uno de estos materiales, y estamos señalando que en el cartón se puede llegar a quedar hasta 5 horas, en el papel 5 horas, en el acero inoxidable más de 4 horas, en la madera entre 1 y 2 días, en el vidrio entre 1 y 2 días, en metales más de 4 horas, en plástico más de 4 horas y en ropa 1 o 2 días. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la frecuencia de limpieza y desinfección según el material que esté en cada uno de sus puestos de trabajo? Vamos a identificar las herramientas de trabajo, vamos a describir brevemente las herramientas de trabajo requeridas para el cargo, equipos de trabajo y descripción breve de los equipos utilizados en el trabajo. Ya continuamos con la fase 4, después de haber reunido la información del censo y tener la inspección mediante entrevista con cada uno de los jefes. Esta información se la pasamos al médico laboral de empresa. ¿Qué sugerimos en este proceso? Que lo hagamos a través de la telemedicina y que prioricemos a aquellos trabajadores que presentan mayor sensibilidad de acuerdo al censo o que presentan algún tipo de incapacidad y pérdida de capacidad laboral. Una vez tenga esta información, el médico va a poder ubicar específicamente cuáles son las restricciones y recomendaciones que él va a plantear para el ingreso de cada trabajador de acuerdo a esas condiciones.
Entonces se le va a pedir al médico que incluya una descripción de las habilidades, si necesita habilidades sociales, mentales, si las condiciones físicas, si requiere para ese trabajo condiciones de edad, talla, peso, buena actitud para permanecer sentado, equilibrio, todo con base, no mirando solo lo del COVID-19, porque si yo entro solamente los trabajadores pensando en que si se van a contagiar o no por COVID-19, estaría desprotegiendo las obligaciones que tengo con el resto de trabajadores en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, en el plan o guía de reintegro y rehabilitación que debo soportar con aquellos trabajadores que por tradición habían estado en estado de incapacidad y que requieren un reintegro laboral en este momento. Continuamos, Daniela. Lo mismo, estas son las otras condiciones físicas que yo debo evaluar. Una fase importante que nosotros tenemos que hacer y actualizar, y que ya lo había dicho en el proceso anterior, en la teleconferencia anterior, es que estamos obligados por el sistema de seguridad y salud en el trabajo a actualizar los riesgos y peligros, sobre todo porque las empresas, el resto de empresas diferentes a las del sector de la salud y otros, habíamos descuidado el factor de riesgo biológico y ese siempre había estado pues ahí latente por las condiciones de las gripes, por el mal manejo, o sea, el mal uso, digamos, de las gripes o de los hábitos para nosotros sonarnos la nariz, para estarnos tocando los ojos, etcétera, que son conductas que hoy, en este momento, hay que corregir en el proceso y en el actuar de cada ser humano en nuestra cotidianidad. Entonces, la matriz de riesgos, ¿qué va a tener? La herramienta anterior. ¿Cuáles son las herramientas anteriores? Va a tener el resultado del censo, va a tener el informe de inspección, va a tener el profesiograma, que ya habrá, que es como la unificación entre la inspección del puesto de trabajo y las condiciones personales y sociales y físicas del trabajador, el reporte del examen de posincapacidad, y en esta fase se requiere la intervención de un profesional de la salud. Entonces, hasta aquí, el único costo que ustedes tendrían como empresa básicamente es el examen del médico laboral, como un examen entendido como un examen de posincapacidad, y la profesional en seguridad y salud en el trabajo que les va a actualizar la matriz de riesgos con base o teniendo como base la información anterior para corregir o verificar el factor de riesgo biológico al cual puede estar expuesto un trabajador. ¿Qué se recomienda? Que al final la conclusión de esta matriz de riesgos sea identificada en un cuadro que sea público. Entonces, a mano izquierda se debe identificar el trabajador, que aquí pues lo pusimos como IC COVID-19, que podría ser Pepito Pérez. ¿Cuál es la amenaza al COVID? ¿Cuál es el activo que vamos a cuidar? Pues la persona. Y aquí vamos a mirar de cada uno de ellos cuáles son las vulnerabilidades que están asociadas a ese trabajador y la probabilidad de ocurrencia, que debe ser asociada a la sensibilidad del trabajador y a las condiciones de la tarea. ¿Qué permite identificar este cuadro si yo lo publico, si lo socializo? Lo que logra identificar o logra hacer es sensibilizar al trabajador sobre las condiciones en las cuales está dentro de la empresa frente al riesgo biológico, y clasificarle el riesgo, si es riesgo alto, medio. Recuerden que los estándares para COVID no tienen la misma clasificación que para el resto de riesgos laborales. A nivel internacional, el riesgo está estratificado, es establecido en riesgo muy alto, alto, medio y bajo. Entonces, devolvámonos al cuadro anterior, Daniela. En la matriz de riesgos, en la primera habíamos mostrado un cuadro con las vulnerabilidades sin controles realizados. En este cuadro le vamos a publicar al mismo trabajador o al grupo de trabajadores qué pasa si ellos toman todas las medidas o cumplen todas las medidas del protocolo de seguridad
y cómo baja la probabilidad de ocurrencia si ellos se cuidan, si cumplen con todas las condiciones establecidas por el protocolo de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, recomiendo que la matriz de riesgos, los resultados sean publicados y que el trabajador se identifique con cuál es el riesgo al que está asociado o cuál es la actividad o la tarea que está asociada a su desempeño y su sensibilidad o vulnerabilidad. Continuemos. Finalmente, en la matriz de riesgos, lo que protege a la empresa, lo que provoca en la empresa es que yo pueda demostrar que hice o intervine cada riesgo. ¿Para qué se hace una matriz de riesgo? Para saber cuáles son los niveles de exposición que tiene cada trabajador de acuerdo a cada riesgo. En este caso, riesgo biológico. El riesgo biológico asociado al SARS y el riesgo no asociado al SARS. Y cómo estamos también frente a los demás riesgos, al químico, físico, biomecánico, locativo y psicosocial. Si una empresa entiende este mapa y logra comprender la importancia de la ejecución de las actividades que programa o que sugiere la profesional de seguridad y salud en el trabajo, mitiga considerablemente no solamente los problemas de salud por orígenes laborales, sino por problemas comunes. Es que este debería ser un mapa de dirección para que la empresa intervenga, pero muchas veces el empleador está más preocupado, pues obviamente por producir, pero no sabe que el desangre muchas veces de las empresas son provocadas por la falta de cuidado de los trabajadores en ese ausentismo que le generó el no autocuidado o la no protección de ese trabajador. Continuemos. Tenemos una valoración propuesta, pues obviamente ya habíamos dicho valoración de médico laboral por telemedicina. La metodología que proponemos es una valoración médico-ocupacional y psicosocial del trabajador. Esa valoración del médico ocupacional pues es obligatoria porque la norma me está diciendo, la resolución 2346 del 2007 me dice que el reintegro se define como la actividad de reincorporación del trabajador después de haber estado incapacitado o ausente, ni siquiera dice que solo incapacitado, dice que después de estar ausente. Y como aquí ya llevamos o estamos ajustando vamos a ajustar 2 meses, 60 días, nos estamos aproximando a ese número, pues ya no sabemos en qué estado está el trabajador, cómo viene tanto a nivel de las condiciones físicas como a nivel emocional. Y muy seguramente es muy importante verificar las condiciones emocionales de ese trabajador para disponernos o disponer emocionalmente y en el ambiente y en el entorno, porque como lo dije a la entrada o en la invitación, aquí se conjuran 2 palabras, miedo y necesidad. Todos tenemos necesidad de salir a producir o a conseguir nuestros ingresos económicos, pero estamos aterrados de qué va a pasar con la cantidad de personas que hoy salieron o se activaron en nuestra economía. Entonces, no podemos cometer los mismos errores de este primer sector que seguramente por la urgencia, por lo improvisado, por lo abrupta de la decisión, pues no lograron preparar a sus trabajadores. Aquí tenemos que hacer las cosas correctas, dejando evidencias, porque al final podemos establecer cuáles son las medidas claras que van a mitigar ese impacto económico por un ausentismo laboral o evitando un ausentismo laboral. ¿Qué buscamos con la valoración del médico laboral? Buscamos que él nos especifique si ese trabajador entra sin modificación, con restricciones o readaptación, sin modificación, con modificación de su labor, con readaptación, con conversión o exoneración del servicio. Vamos a saber si de los 100 trabajadores, cuál es el porcentaje de trabajadores que entran sin modificaciones.
porque no vamos a tenerle que modificar ni los turnos, ni les vamos a hacer flexibilización de jornada, o les vamos a tener que dar licencia no remunerada, licencia remunerada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la última palabra en este proceso la va a tener el médico laboral, porque es el que me define las condiciones reales en que va a entrar este trabajador. Continúa. La evaluación psicológica ocupacional y estilos de afrontamiento al estrés está establecida ahorita dentro del marco del COVID la aplicación de una de las herramientas que están en el protocolo de riesgo psicosocial, que es la versión tercera de prueba del estrés, que enseguida se las vamos a mostrar. ¿Quién la debe aplicar? Solamente las psicólogas ocupacionales. No puede ser una psicóloga sin licencia en seguridad y salud en el trabajo, porque la prueba que está permitida hacer para esta evaluación o esta medición del estrés es una batería o es un cuestionario que es aprobado por el Ministerio de Trabajo, pero que es elaborado para que sea funcional y ejecutado por las psicólogas ocupacionales. Aquí le ponemos la muestra del cuestionario que se debe aplicar para evaluar el estrés de los trabajadores. Continuamos. De esa valoración tenemos que tener también un seguimiento y unos resultados y unas conclusiones. Y esas conclusiones es qué nivel de estrés tienen los trabajadores, si es medio o alto, medio, bajo. Y en el caso de que sea alto o medio, qué intervenciones vamos a hacer y cuál es la actividad, la fecha y el responsable. ¿Quién nos va a decir eso? La misma psicóloga. Si se trata de una llamada, una terapia, si se trata de dejar ese trabajador más bien afuera por telemedicina, por teletrabajo, por trabajo remoto, esas decisiones se tomarán de acuerdo a los resultados que nos dé tanto el médico laboral como la psicóloga ocupacional. Viene la fase octava, identificación y clasificación del público en agentes internos y usuarios. ¿Qué debo hacer? En el censo, después de verificar esas condiciones individuales del transporte, etcétera, pues yo voy a saber cuántos trabajadores pueden entrar a la empresa porque su medio de transporte sea individualizado. Puedo saber cuántos trabajadores entraron sin ninguna modificación o sin ninguna restricción o que entraron simplemente con unas recomendaciones de estilos de vida saludables, de nutrición balanceada, de hacer ejercicio, los cuales no necesitarán, por ejemplo, sino unos cambios de turno. Y esos cambios de turno van a buscar que no se impacte el transporte público, porque la idea no es que pongamos a todo el mundo a viajar en las mismas horas tradicionales donde se van a enfrentar con las horas pico, donde todo el mundo van a estar esperando transporte. Como este es un momento original, único, las empresas tienen que disponer de cambios de horarios para la atención al público y para proteger al público y proteger a nuestros clientes internos, es decir, a nuestros empleados. Como yo no puedo tener dentro de un mismo espacio donde no haya el distanciamiento social requerido, más de 10 personas, entonces yo tengo que empezar a identificar en las áreas de trabajo que yo tengo cuántas personas puedo tener y a qué hora los puedo trabajar, a qué hora los puedo citar a trabajar. Aquí empieza a jugar mucho la comunicación a través de las tecnologías para nuestros usuarios. Si yo voy a cambiar las jornadas o los turnos, yo tengo que empezar a publicar los turnos de trabajo con mis clientes. Por ejemplo, en mi empresa yo voy a colocar horarios casi 3 turnos, de 7 a 1 de la tarde, de 2 a 7 de la noche y otro turno en teletrabajo, por ejemplo, para hacer que todos no vengan al mismo tiempo a la empresa. Y eso hará que los mismos clientes no sientan miedo para entrar a nuestras empresas a comprar o tener la atención que requieren pues, de nuestro servicio. Aquí tenemos que saber, en conclusión,
cuánto es el límite de población que va a entrar de los usuarios que usualmente entran a nuestra empresa y cuántos son los trabajadores que van a atender. ¿Cómo lo controlamos? Con turnos y con horarios atípicos que posiblemente un cambio que parece dispendioso pueda traer grandes sorpresas, porque en este momento todos nos tenemos que reinventar y reinventarnos significa cambiar esas formas de servicio, esos horarios que pueden flexibilizar incluso la forma en que nosotros atendemos en una empresa, en las empresas en general. ¿Qué proponemos una vez tengamos claro cuáles son los trabajadores que entran a trabajar? Hay que entregarle ese cronograma de actividades y la notificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo en tiempos de COVID. ¿Cómo se entrega? Se debe verificar que cada uno de nuestros trabajadores recibió la descripción e instrucción de la tarea y los elementos de limpieza que se van a entregar. Entonces, aquí ponemos actividad, metodología, insumos requeridos, puntos críticos de desinfección, frecuencia de entrega y frecuencia de la limpieza. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Limpieza de áreas comunes y tránsito. Metodología consiste en realizar limpieza y desinfección de autocuidado de las superficies que son manipuladas por personas y visitantes, además elementos electrónicos. ¿Cuál es el insumo? Límpido, alcohol, el trapo, bueno, como lo queramos llamar. Puntos críticos, manijas, pasamanos, interruptores, baños, llaves, agua, superficie. O sea que este checklist o entrega de cronogramas debe ser la evidencia que usted como empleador le da a ese trabajador para que pueda ingresar, de que sí le entregó, que sí lo capacitó, que sí tuvo, o sea, que todos los elementos de protección indicados por las normas internacionales y las frecuencias indicadas se están respetando. Continuemos. Continuemos, Daniela. Daniela. El cronograma de actividades y notificación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo tiempo de COVID. ¿Qué necesitamos? Instalación y activación del plan de emergencias. Las herramientas, el plan de emergencias será sustentado por un equipo de trabajo conformado por 3 colaboradores. Aquí esta fase es la que comporta cuál es el equipo que debe ser el responsable del manejo de la información de todos los trabajadores. ¿Yo qué debo hacer? Yo tengo en el programa tradicional de seguridad y salud en el trabajo el plan de emergencias. ¿Qué debemos hacer en este momento? Activar el plan de emergencias. ¿Cómo lo activo? Nombrando un equipo de emergencia que es el encargado de la comunicación de toda la información del COVID. Porque no puede llegar a pasar que empiecen a tirarse en la pelota entre el de seguridad y salud en el trabajo, la del comité del COPAS, el gerente financiero. No, aquí vamos a identificar un equipo responsable y qué mejor que un equipo del plan, un equipo que hace parte o conforma el equipo de emergencias de la empresa. ¿Por quién puede estar conformado ese equipo de emergencias? Pues puede estar conformado por los 3 que acabo de nombrar. El jefe financiero, el profesional de seguridad y salud en el trabajo sí lo tiene, el jefe de área, ¿cierto? Porque solo en la medida en que los trabajadores sepan a quién acudir y cómo comunicarse y a través de qué canales comunicarse, pues va a haber coherencia y responsables y personas responsables de lo que va a pasar. ¿Dónde está sustentado el plan de emergencias? En las normas que les acabo de mencionar. Continuemos. ¿Cómo se hace ese procedimiento de comunicación? También se debe elaborar una preforma formato plantilla donde el trabajador se le explique cómo entrega esa información. Porque puede suceder que si ustedes no le entregan la forma como se reporta, como se debe reportar, el trabajador lo omita, lo calle, lo entregue parcialmente o no. Entonces, esto debe quedar como una obligación y una preforma para que ellos sepan cuál es el contenido del informe y el canal de comunicación.
El canal de comunicación, vuelvo, insisto, es el equipo de emergencias que ustedes nombren para que cuando ustedes capaciten en la empresa, todos puedan identificar las personas a quienes les van a reportar la información. ¿A qué entidades le vamos a reportar? Le vamos a reportar a la EPS. ¿Con qué fin le vamos a reportar a la EPS? Pues porque la empresa es solidariamente responsable de que a este trabajador le apliquen la prueba por sospecha, porque simplemente comunicó que tenía una condición de contagio o cualquiera de las condiciones que habla en la situación del COVID-19. Tenemos que comunicar a la ARL para que implemente o lleve a cabo, perdón, todo el sistema de vigilancia epidemiológico, ya que recuerden que el COVID quedó catalogado como una enfermedad directa. Y tenemos que comunicarle a las autoridades administrativas, en este caso a la Territorial de Salud o Secretaría de Salud, pues para que haga todo el control epidemiológico y tenga la información necesaria y suficiente para hacerlo. Continuemos. ¿Cómo hacer el programa de reintegro con los otros trabajadores que no están incluidos en el SARS-CoV-2? Tenemos que construir una hoja laboral de reintegro, donde esta primera etapa no me la estoy inventando, sino que hace parte de la guía de reintegro y rehabilitación y readaptación laboral emanada del Ministerio de Trabajo, donde por desconocimiento la mayoría de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, piensan que cuando un trabajador entra de un estado de incapacidad, simplemente es recibirlo y escasamente le hacen un examen post-incapacidad y hasta ahí lo dejan. Al trabajador, dentro de las etapas que tiene la guía técnica de reintegro y rehabilitación, está la de identificar cuáles son esos trabajadores que ingresan con algún tipo de limitación o tipo de reintegro diferente a la no modificación del puesto de trabajo. ¿Qué debo identificar aquí? Yo he considerado que en esta etapa del COVID debemos identificar dos tipos de trabajadores. El que entra en cuarentena, el que regresa post cuarentena con medida de protección del empleo para trabajadores con mayor sensibilidad asociada al COVID-19 y el que entra por programa que entra post cuarentena con una condición no asociada al COVID-19. En la primera, corresponde a aquellos trabajadores que definitivamente tenemos que dejar por fuera del trabajo, es decir, que no pueden presentarse a laborar porque tienen un cáncer avanzado, por cualquiera de estas condiciones avanzadas que no puede entrar o que tiene una hipertensión o una condición cardíaca muy fuerte. ¿Qué figuras tenemos que generar aquí? Tenemos que identificar si la persona le aplicamos una de las medidas de protección al empleo. ¿Cuáles son las medidas de protección al empleo? La primera es teletrabajo, o pues una de ellas es teletrabajo, trabajo remoto, trabajo en casa. Si tenemos la posibilidad de darle una licencia remunerada, recordemos que la licencia no remunerada tiene que ser a solicitud del trabajador, pero muy difícil, es bastante complicado que un trabajador en condición de bajos recursos, quien se gana un salario mínimo, llegue a tomar la decisión de tomar una licencia no remunerada. En estos casos, como abogada, yo propongo hacer una combinación de medidas. ¿Cuál podría ser la medida combinada? Un trabajador que tenemos que exonerarlo por su condición de sensibilidad o por sospecha o por COVID contagiado pero asintomático, le podemos ofrecer la medida de flexibilización de la jornada con trabajo en casa o teletrabajo. Esa flexibilización de la jornada, ¿qué significa? Que va a trabajar en la casa,
con un horario mucho más corto, pero que a la empresa le va a costar un poco menos tener ese trabajador exonerado de su prestación del servicio. Entonces, esas medidas en la cuarentena se tomaron con muchas empresas, con muchos trabajadores, pero esa medida tiene que ser de mutuo acuerdo, que es la primera condición, porque lo que lo que da lugar a la flexibilización es que yo le estoy cambiando o le estoy proponiendo reducirle las horas, pero además le voy a reducir salario y prestaciones sociales. Y como esos son derechos irrenunciables del trabajador, solo podré hacer cambios en la medida en que haya un acuerdo entre las partes. Y ese acuerdo entre las partes significa que yo debo hacerle un otro sí al contrato y que esa medida debe ser temporal. Es decir, que yo no puedo generar estas medidas de protección al empleo indefinidas. La otra medida que podemos ofrecerle al trabajador, pero que no afecta, para que no afecte ni a la empresa ni al trabajador, es la combinación de la flexibilización de la jornada con licencia remunerada, aquí nos equivocamos, con licencia remunerada compensada. Vuelvo y repito, flexibilización de la jornada con licencia remunerada compensada. ¿Dónde está la licencia remunerada compensada? Está en la circular 033 de 2020 emanada del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo funcionaría esta medida? Yo le puedo ofrecer al trabajador que le doy la licencia remunerada, es decir, se va para su casa y yo le pago. Pero además le propongo que reduzcamos la jornada de salario. Él posiblemente va a aceptar, pero también le propongo que me pague esas horas que yo le di en flexibilización, me las pague cuando vuelva a entrar a su trabajo, se reintegre de su trabajo. De esa manera, aunque el empleador haya pagado ese ausentismo de ese trabajador, ya sea por COVID, por sospecha o porque simplemente tiene una sensibilidad y no lo puedo dejar entrar, lo voy a poder recuperar cuando ese trabajador entre a laborar. La circular 033 propone en la misma primera medida de licencia remunerada compensada una revisión del contrato conforme al artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo. Y como me permite hacer una revisión del contrato, yo puedo hacer una modificación del contrato, que es una figura que está más asociada a los contratos civiles o comerciales, pero que de acuerdo al sustento del artículo 50 del Código Sustantivo, yo puedo con la parte establecer cuál es la medida que podemos tomar, llevar de mutuo acuerdo a una reforma de contrato. Entonces, estas son las opciones que a uno le quedan como empleador para proponerle al trabajador cuando generemos ausentismo o se genere ese no reintegro del trabajador o se genere el ausentismo del trabajador. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo. Trabajador con sospecha de COVID, confirmado con COVID-19, obrero de la construcción. La medida que tengo que tomar es medida de aislamiento obligatorio. ¿Qué le debo proponer? Una revisión del contrato conforme al artículo 50 y modificación del reglamento interno de trabajo, licencia no remunerada compensada, circular 033, y licencia no remunerada a solicitud del trabajador. Entonces, solo nos queda la primera opción o la segunda opción. La segunda opción, difícilmente en un trabajador de la construcción, pues vamos a tener una solicitud de una licencia no remunerada. Continuemos. Programa de reintegro, seguimos con la etapa 1, es la identificación del caso de los trabajadores sin sensibilidad de las condiciones del COVID-19 y lo que tenemos que verificar de ese trabajador que no viene con sensibilidad, sino que está asociada a otro tipo de deficiencias, son las restricciones o recomendaciones que le dio el médico laboral, que ya las traemos del examen, antecedentes ocupacionales, cuál es el diagnóstico definitivo,
¿Cuál es la presunción del origen del factor de riesgo laboral asociado? Si ya estamos previendo si esa deficiencia que presenta o esa incapacidad que presenta está asociada a una enfermedad o algo laboral. Si incluye todos los aspectos generales del trabajador con sensibilidad. Continuemos. En la etapa 2 y 3 de la guía de reintegro y rehabilitación, se unieron aquí porque consideramos que son etapas simultáneas. Yo puedo tener un trabajador con reintegro funcional y profesional al mismo tiempo. Es una etapa en la que el trabajador, además de estar haciendo sus terapias ordenadas por la EPS, sus tratamientos, pues está reintegrado y debe continuar con el proceso de rehabilitación que le propone la empresa. ¿Cuáles son los procesos de reintegro y rehabilitación que le propone la empresa? Pues cambios de puesto de trabajo, adaptación del puesto de trabajo, cambio de condiciones de herramientas de trabajo, todo eso que se debe dejar verificado en el momento del reintegro y cambio o adaptación o modificación del puesto de trabajo. Continuemos. Esta es una etapa bastante trascendental para todas las empresas, la revisión del ausentismo laboral. ¿Qué ha pasado con el ausentismo laboral tradicionalmente? Que las empresas solo vienen a preocuparse por el ausentismo laboral cuando ya la EPS no les paga. Eso es a los 180 días. Y resulta que durante los primeros 180 días dejamos incubar ese ausentismo, se volvió crónico, prolongado, porque yo no verifiqué si ese trabajador realmente tenía las condiciones para estar con esa condición de incapacidad. ¿Qué propongo para este proceso, no solamente en pandemia o sin pandemia? Clasificar el ausentismo. ¿Cómo vamos a clasificar el ausentismo? Vamos a clasificar el ausentismo como ausentismo hormiga, que corresponde a los 2 primeros días que cubre el empleador. El empleador no se ha dado cuenta que ese trabajador sacó un día hoy, volvió y sacó dentro de 20 días otro día, dentro de un mes sacó otro día, y no le hacemos seguimiento a ese trabajador. ¿Por qué pide tanta incapacidad de 1 o 2 días? Y resulta que a ustedes les parece que un día, uy, no, pues no pasa nada, pero resulta que ese día lo paga el empleador y nadie lo recupera. O sea, no hay EPS que le devuelva el dinero, no hay RL que le recupere ese dinero, por lo tanto es un desangre permanente que produce el ausentismo hormiga, pero que no se verifica. Mucho se ha dicho que los millennials utilizan sobre todo los lunes o los viernes para pedir permisos, y eso hay que empezarlo a investigar y a verificar. La segunda clasificación del ausentismo que propongo es el ausentismo temporal, que corresponde al periodo comprendido entre el día 3, que es cuando empieza a asumir la EPS el pago de las incapacidades, hasta el día 60 de la incapacidad. ¿Por qué propongo esa temporalidad? Porque el decreto 1333 del 2018, que muy pocos empleadores lo han revisado, es la herramienta que dio o que le permite al empleador hacer la revisión periódica de la incapacidad. Si los empleadores pudieran hacer esa revisión periódica de la incapacidad en este tiempo, quizás podrían levantar la incapacidad o lograr que ese trabajador se reintegrara, se adaptara y se recuperara sin generar más riesgo de prórroga de incapacidad. Y tenemos otra que se llama ausentismo prolongado. Ese ausentismo es el que yo considero que se debe clasificar entre el día 61 al día 120 de la incapacidad, porque es el tiempo en el que se está preparando o consumando la posibilidad de que ese trabajador le den un concepto de rehabilitación favorable o desfavorable. Pues bien, para el trabajador que está con una condición necesaria, que debe estar incapacitado, no hay problema. Pero recuerde que a veces el sistema no permite que ese trabajador se reintegre porque lo ponen en incapacidad esperando una cirugía
o esperando una terapia. Entonces son obstáculos del mismo sistema que generan esa prórroga de incapacidad y que llevan a un concepto de rehabilitación que a partir de ese momento le consolida un fuero de estabilidad laboral para ese trabajador y por ende una condición de protección especial, pero para aquellos que necesariamente no lo necesitan o no lo requieren o que no merecen pues estar dentro de la condición de fuero de estabilidad. Esa semaforización que propongo debe ser puesta en colores. Para todo tipo de patologías se activa para los trabajadores que no presentan ausentismo laboral y se ubica el trabajador por área o sección, dejándolo en verde, entendiendo que toda la sección o en su defecto la empresa se encuentra libre de ausentismo. Ese es un seguimiento en línea de tiempo y que permite mapear cómo está cada departamento o cómo está la empresa. En amarillo estoy proponiendo todas las patologías no asociadas al COVID-19 que estarían entre el día 1 y 120 y en el rojo pondría toda condición de COVID, es decir, así sea un solo trabajador que manifieste o comunique sospecha, debería quedar en semáforo en rojo y poderlo ubicar en un mapa por áreas de tal manera que pueda alertar cuál es la condición de ausentismo por COVID-19 y por contagio. Continuemos. Continuemos, Daniela. Daniela. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta aquí? Que este tipo de semaforización debe ser la estrategia que nos quede para controlar el ausentismo laboral con COVID o sin COVID. Cuando ya tengamos la identificación de los trabajadores que tienen alguna prevalencia de enfermedades o de COVID-19, debemos incluirlo en un programa de vigilancia epidemiológica que nos lo marca también la semaforización del ausentismo laboral, que es la estrategia que les propongo aquí en este momento. Continuemos. Monitoreo, capacitación e información. Vamos a usar las herramientas tecnológicas de la información. Se ha dicho mucho en los estándares que debemos tener carteleras, debemos tener monitores, debemos tener televisores, pero no hay nada más fácil que hacer todos los medios, todos los mensajes, capacitaciones, videos de información utilizando las tecnologías de la información. ¿Y cómo se hacen esos canales? A través de la propia página web, si la tienen, o a través del WhatsApp o grupos de WhatsApp por grupos o sesiones o por la empresa, que sean condiciones de consulta obligatoria por parte de los empleados. Porque si ustedes hacen videos o hacen capacitaciones, pueden hacerlos llegar de manera muy rápida a través de sus WhatsApp, a través de sus mensajes de texto, a través de los correos electrónicos, a través de videoconferencias. Por último, para poder tener claro esta información de que se cumpla, necesitamos hacer una modificación al reglamento interno de trabajo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Utilizando esta regulación de las normas de bioseguridad y colocarlas y adaptarlas como obligaciones, tanto en el contrato a través de las modificaciones de otros sí, como en el reglamento interno, en la fase o en la etapa o categoría que ustedes llaman seguridad y salud en el trabajo. Solo así podremos defendernos de aquellos trabajadores que por alguna circunstancia de indisciplina, llamémoslo así, no van a cumplir con las condiciones establecidas en el protocolo y la única manera para defenderse de un proceso de reintegro de un trabajador indisciplinado es que yo lo haya tenido contemplado como una causal de terminación del contrato. No olviden que yo no puedo terminar un contrato diciendo, puedo alegar una causal de terminación de contrato sin haber hecho el procedimiento disciplinario, así sea una causa grave. ¿Y qué es el proceso disciplinario? El proceso disciplinario es el debido proceso que debe estar también contemplado en el reglamento de
trabajo, en el reglamento interno de trabajo, donde se manifiesta cómo se le hace el proceso llamado de atención y la respectiva base, teniendo lugar a la citación. Las pruebas que puede aportar él, que tiene derecho a una doble instancia y que tiene derecho a presentarse con 2 testigos. Si cumplimos a cabalidad el procedimiento, no vamos a tener una tutela de reintegro por violación del debido proceso, así ese trabajador haya incumplido la norma. Espero que haya sido de uso de bastante, que haya sido del agrado de ustedes, que pueda ser una herramienta que les inspire a hacer sus propios reglamentos y a tener en cuenta estas y otras condiciones que más allá de lo que pudieron ver pueden sacar provecho y ejecutar. Solo en la medida en que hagamos evidencias, recuerden que el problema no es ahora, es lo que viene y lo que puede llegar a pasar.